Buenas noches a los que nos saludé. Buenas noches, Cristian Navarro. Buenas noches. Bien, vamos a orar y vamos a compartir un tiempo con la palabra de Dios. Querido Dios, hay mucha gratitud en nuestros corazones por este día, por este momento, Señor, este tiempo que podemos estar juntos a través de esta reunión. Señor, y agradecidos por tu misericordia con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque a pesar de tanto tiempo de no estar reunidos, tú nos has guardado hasta aquí. Te lo agradecemos y te pedimos ahora que al estar abriendo, Señor, tu palabra, tú estés hablando a cada uno de nuestros corazones. Guíanos en este tiempo, Señor, que podamos guardar y sacar provecho de lo que tú tienes para nosotros en este tiempo. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. En estos días estuve leyendo el Salmo 40 y leyendo allí donde dice que Dios se inclinó a mí, oyó mi clamor, y cuando le pedimos ayuda, cuando yo le pedí ayuda, Él me oyó y me sacó de ese pozo de la desesperación, ese pozo que estaba lleno de barro, de lodo cenagoso, y no solo que me sacó, yo estaba hundido, y dice el Salmo que Él puso mis pies sobre la roca, me mostró allí su camino y puso después en mi boca un cántico nuevo de alabanza a Él. Y lo que me llamó mucho la atención es en el final del versículo 3, donde dice, verán esto muchos y confiarán en Dios. Y este salmo es hermoso, ¿no? Y está dividido en tres partes, y la primera parte habla del reconocimiento de la bondad liberadora de Dios. Después hay un tiempo donde está hablando sobre la obediencia, los versículos del 6 al 10, y después habla de la petición de la gracia y misericordia, y ahí hasta el final de este salmo. Pero no quiero hacer en esta noche el estudio sobre en el Salmo 40, sino que quiero que fijemos nuestros pensamientos, vayamos viendo en Juan capítulo 4. Y a través de las Escrituras encontramos pasajes, ¿no es cierto?, como este que les hacía mención, donde habla de pozos, hay pasajes que hablan de fuente, hay pasajes que hablan de manantial, de cisterna, y en cada caso de ellos hay un simbolismo, digamos, así que son útiles para aplicar a la vida espiritual. ¿Qué es pozo? Todos sabemos que es un pozo. Pozo es cuando es cavado, ¿no es cierto?, para encontrar agua, y eso es distinto a una fuente. El pozo, al ser cavado o perforado, se lo hace hasta encontrar allí un río subterráneo. Y en San Juan 4 vemos allí, ¿no es cierto?, que se destacan dos tipos de pozos. Uno está allí hablando en San Juan 4 del pozo de Jacob, en el versículo 6, donde dice que el Señor Jesús, cansado, ¿no es cierto?, del camino, cansado de andar, era el mediodía, y se sentó allí al lado del pozo. La característica de este pozo es que conserva allí una corriente de agua que fluye y, ¿no es cierto?, se alimenta de una corriente de agua. Y
Después vuelve a ser mencionado allí en los versículos 11 y 12, que donde el Señor está hablando allí de ese pozo subterráneo para indicar que había sido excavado y alimentado para contener agua. Y ese pozo de Jacob dicen que es el más profundo allí de Palestina y que todavía existe. También hay pasajes que hablan de manantial o fuente. Estas dos cosas son naturales. Una fuente es una cosa de la cual fluye o mana algo, ya sea sabiduría, iluminación, energía, agua. Dijimos que las dos son naturales. Y en el mismo tiempo hay un pasaje que me llamó la atención. Puede ser una fuente sin agua. Aquello que indica allí en 2 Pedro capítulo 2, 17, donde refiriéndose al carácter y conducta de los engañadores, dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. También sabemos que es una cisterna, ¿no? Son las que se construyen como un depósito subterráneo para juntar y guardar agua de lluvia o agua procedente de un río o de algún otro lugar. Todos sabemos que las cisternas pueden estar secas o pueden tener barro, y allí en Génesis capítulo 37, donde está narrada la historia de José, vemos, si leemos allí en este capítulo, ¿no es cierto?, cómo los hermanos lo envidiaban y odiaban, y tanto que hasta pensaron en asesinarlo. Pero uno de los hermanos, Rubén, le preservó la vida diciendo que en vez de matarlo, lo tiraran adentro de una cisterna, que prácticamente era lo mismo. No nos explica bien el relato qué es lo que pasó allí, pero después continúa diciendo que los hermanos lo sacaron de allí, de aquel pozo, y lo vendieron a unos mercaderes madianitas que pasaban por ahí y fue llevado a Egipto. También conocemos otro relato de cisternas, uno muy conocido que es el de Jeremías. Allí en el capítulo 38, Jeremías no entendía nada y dice que fue acusado de traición a la patria y lo meten en una cisterna que había allí en el patio de la cárcel. Dice que no tenía agua, que todo lo que tenía era barro. Así que esto me hizo también pensar allí en el Salmo 40, ¿no? Estaba hundido en el lodo cenagoso. Dice que el pasaje dice allí que un día Jeremías se hundió en el barro. Y luego más adelante dice que el rey de Judá le ordena a uno de sus secretarios, el etíope Ebel Melech, ¿no es cierto?, le ordena que lo saque de allí, de ese pozo, y todos sabemos, ¿no es cierto?, que le metió debajo de los brazos trapos y ropa vieja, y esa fue la forma de sacarlo. Pero que quería decir que con cada uno de estos casos, sea pozo, cisterna o fuente, podemos identificarnos, ¿no es cierto?, para aplicarlos a nuestra vida espiritual. No sé cuál será pozo, aprovechando, ¿no es cierto?, el paso del río subterráneo, donde nos da a entender, ¿no es cierto?, de la comodidad y el estado confortable del alma, dejando de ver muchas veces más allá de la necesidad que nos rodea. Es decir, vivimos en una abundancia de lo que se necesita para vivir y no poniendo en práctica
el don que el Señor nos da. No sé si se entiende lo que quiero decir. Está hablando, el Señor nos da un don a cada uno para ejercitarlo. Y muchas veces no lo hacemos, sino que estamos bebiendo allí del pozo, tomamos agua y muchas veces no damos nada. Tal vez seamos cisternas, ¿no es cierto? Todos sabemos el problema de la cisterna, ¿no es cierto? Se puede resquebrajar y por esas rajaduras o fisuras podemos perder el contenido. Y esto puede pasar cuando asociamos a nuestras actividades la indiferencia y la apatía y para abocarnos a ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Y muchas veces queremos hacerlo teniendo nosotros apatía y indiferencia, y eso no está bien. Sabemos que la apatía, dice el diccionario, que es la pérdida o la debilitación de nuestras funciones afectivas o de simpatía hacia tal o cual cosa. Y la indiferencia no es de ningún modo menos dañina. ¿Por qué? Porque dice el diccionario que la manifestación de vivir sin inclinación o preferencia de nada. Ese es el peligro que podemos tener. O seremos fuentes. No sé, si permitimos que el Señor obre en una manera constante en nuestra vida como fuente de agua viva, como lo que Él es. Símbolo que en el Antiguo Testamento hablaba del conocimiento de Dios y de su gracia, y que mejor dicho, proveían, ¿no es cierto?, de limpieza, bienestar y santidad y vida espiritual. Y después en el Nuevo Testamento el apóstol Juan lo aplica como símbolo de vida eterna, comunicado ahora, ¿no es cierto?, por el Espíritu Santo. El Señor nos dice que si vivimos o usamos, ¿no es cierto?, todas las oportunidades para el servicio del Señor y siendo fieles en lo poco, Dios se ocupará de que nunca nos falten los medios para hacerlo de una manera eficaz. El pasaje en capítulo Juan, el versículo 14, dice allí que está esta perpetua promesa del Señor Jesús. Y dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y este requisito, ¿no es cierto?, que nos pide el Señor es la fidelidad. Dice la palabra que el que es fiel en lo poco también lo será en lo mucho. Y pensando en esta, que es también hay una promesa condicionada hermosísima y seguramente todos la conocemos, que se encuentra allí en Isaías capítulo 58, su versículo 11. Dice allí, Dios te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, nunca faltan. Esta es una promesa condicionada por la fe y por la obediencia que Dios le hizo a su pueblo, allí Israel. Allí Dios les reclama a ellos que le reconozcan como tal, es decir, como Dios, que eliminen esos ritualismos vacíos que ellos tenían y donde los exhortaban a que llevaran una vida de comunión más profunda y auténtica con Él. Y con toda seguridad,
nosotros, sus hijos, si estamos cumpliendo con estos requerimientos que Él nos pide, también podemos disfrutar de esta promesa tan hermosa. Seremos como huerto de riego. Un huerto es un lugar, ¿no es cierto?, muy deleitoso, donde hay flores que despiden mucho perfume, flores hermosas, y además hay árboles frutales. Era muy común allí en la antigua Palestina, ¿no es cierto?, que hubiese riegos, huertos. Y estaban los huertos junto a ríos o fuentes de agua, algunos rodeados de muros, otros con empalizadas y otros dice que eran rodeados de algunos arbustos, de cercos así con arbustos, y en algunos también había guardias, ¿no es cierto?, para que vigilaran en las épocas de maduración de los frutos. Y esta es una figura hermosa, porque ser un huerto de riego cultivados por la gracia divina. Esto es una figura muy hermosa y muy bendita. Podemos estar despidiendo perfume, fragancia como las flores, es decir, perfume de Cristo, ¿no es cierto?, produciendo el fruto del Espíritu Santo que satisface allí nuestro apetito y sacia nuestras sed espirituales. Como dice en 2 Corintios 2:15, que para Dios somos olor grato, o manifestando el fruto del Espíritu que está allí en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Es un fruto compuesto de 9 partes donde figura el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y muchas veces nos falta alguno de esos complementos. Y uno de los complementos que en mi caso personal muchas veces falta es el de la paciencia. A veces estamos pasando por dificultades y oramos y dejamos nuestros problemas en las manos del Señor, pero nosotros queremos ayudarle, queremos adelantar los pasos y ayudarle a que haga las cosas, cuando no es así. Yo he vivido por experiencia personal, donde debemos descansar en Él y dejar que Él obre. Un huerto rodeado por las misericordias de Dios, que como dice allí en Lamentaciones 3:23, esas misericordias son nuevas cada mañana. Y también podemos ser un huerto arraigado en la fe de nuestro Señor Jesucristo, como dice en Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. También podemos ser un huerto guardado por el poder del Padre. La palabra nos dice que de sus manos nada ni nadie podrá arrebatarnos, como dice Juan 10:29. O como dice allí en 1 Pedro 1:5, que somos guardados por el poder de Dios por medio de la fe para alcanzar la salvación que está preparada para nosotros. Otra figura muy hermosa también, podemos ser un huerto vigilado y anhelado con todo celo por el Espíritu Santo. Y me llamó la atención este pasaje allí en Santiago 4:5, donde dice que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos anhela celosamente. Y esto es algo maravilloso que tenemos que aprender a disfrutar. Y además, como si esto fuera poco, como muchos dicen, ¿no es cierto?, como un regalo especial, nos convierte en un huerto de riego para ser un medio, ¿no es cierto?, un canal de bendición.
Y esto es lo que yo pensaba en el Salmo 40, ¿no? Cuando el Señor me sacó del pozo, me puso sobre la roca, ahora estoy cantando un cántico nuevo y eso muchos los están viendo. Y eso es lo que quiere el Señor que seamos, ¿no es cierto?, de bendición. Que seamos de bendición para quienes nos rodean, pensando que desde nosotros mismos, en este tiempo de egoísmos tan fríos o de ambiciones tan desbordadas, pueda brotar, ¿no es cierto?, un manantial refrescante de socorro y de ayuda para aliviar las necesidades de algunos que están pasando por malos momentos y que podamos ser de ayuda para aliviar las necesidades de alguna persona con su corazón fatigado. Además, podemos tener la absoluta seguridad de que nunca se agotará esa fuente. ¿Cuál es la razón? Porque es Dios, el gran yo soy, el que siempre, como dice su palabra, nos pastoreará y en las sequías saciará nuestra alma y le dará vigor, fuerza a nuestros huesos. Bueno, esto es lo que yo quería compartir para identificarnos y aplicar, ¿no es cierto?, a nuestra vida espiritual. No sé qué seremos cada uno de nosotros, hoy pozos o cisternas o manantial. Y también esto me hizo pensar mucho en el mensaje de Chiche Pray este domingo. Yo lo compartía con un hermano en estos días y este hermano me dijo, mirá cómo me gustó, que yo miré 2 veces, lo escuché 2 veces. Y esto para los cristianos es muy importante porque en estos tiempos tan especiales debemos ser de bendición cada uno de nosotros. Hay muchas personas que están pasando con muchos problemas. Estamos viviendo en un tiempo extremadamente difícil, con muchísimos problemas de todo tipo, ya sean sanitarios por la pandemia, ¿no es cierto?, tantas muertes que hay por día, no solo por el COVID, sino por distintos motivos, por la inseguridad reinante, por la beligerancia, ¿no es cierto?, de la gente. Estamos viviendo un estado casi de anarquía, cada uno está haciendo lo que quiere, y políticamente ni hablar. Pero no nos corresponde hablar de política, sino el Señor nos está diciendo que debemos orar siempre por nuestras utilidades. Sabemos que han sido puestos por Él. Así que lo que nos corresponde es hablar y actuar como buenos ciudadanos, cumpliendo con, como siempre dice el pastor, con lo que a cada uno de nosotros nos cabe. Y lo que vemos también en este tiempo, como también lo dijo Pray, hay mucha gente que está buscando a Dios. Y de una manera u otra, el Señor nos está dando la oportunidad de hablar de Él en cada momento a un mundo perdido, a un mundo sin paz, con incertidumbres de todo tipo, sin ninguna esperanza. Pero tenemos que dar muchas gracias a Dios porque nosotros, sus hijos, aquellos que creímos en Él, podemos tener paz, podemos tener seguridad y tenemos una esperanza. Así que en cada momento que cada uno de nosotros podamos dar a Él y solamente a Él toda la gloria. Bueno, esto es lo que quería compartirles, que el Señor les bendiga. Bueno, gracias Héctor. Qué lindo escuchar la palabra de Dios, que también nos hace saber de que cada uno de nosotros somos, por decirlo así, un recipiente, un elemento donde Dios hace que fluya en nuestras vidas su vida. En un pasaje también habla de que nosotros somos los pámpanos. En el pámpano pasa la vida,
desde la raíz hasta el fruto, es la misma vida del Señor haciendo que nosotros podamos ser útiles, en ese caso, llevando un fruto. Y acá que nosotros somos los caudales, llevamos el caudal, por decir así, de la salvación y el mensaje de Cristo que podamos compartir. Cada uno de nosotros es responsable delante de los ojos de Dios de nuestro testimonio, ¿no? Como bien compartía Chiche el domingo en el video, ¿no? Somos iglesia y debemos atraer, ayudar, amar, ¿no? Y aprender en 3 puntos que dijo. Así que bueno, gracias Héctor por el tiempo de la palabra. Ahora Ulises, no sé si estás